Estamos en la última semana de inscripciones para el Diploma en Transformaciones Sociales dirigido por Alberto Mayol bajo el alero de la Facultad de la Cosa Nostra. Infórmese en www.lafacultad.cl. Ya hablando de Alberto Mayol, lo tenemos como parte del panel clásico de este día miércoles. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? Y también está Francisco Martorell con nosotros. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? Bien. Oye, a ver, vamos a temas que son eventos, pero que se transforman en temas. El evento del bloqueo camionero que genera una decisión de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, el diálogo que tuvieron, cómo están viendo esa situación y sobre todo el grupo relativamente reducido de confederaciones que adhirieron a este paro, pero para los efectos prácticos hay una muestra de fuerza ahí contra el gobierno muy temprano, Pancho. Sí, bueno, yo creo que son también ensayos, ¿no? Todos sabemos que ese gremio se va a ver enfrentado en los próximos semanas, meses, etcétera, a una serie de situaciones que lo afectan o que necesitan que sean cambiadas, y efectivamente creo que lo de ayer es una manifestación de medidas de fuerza en distintos lugares que te muestran el poder que puede tener una manifestación más grande, y por otro lado la manera en que el gobierno puede o no responder frente a ella. A todas luces parecía que el ultimátum dado por en su momento, en la mañana, por la ministra del Interior, Isquia Siches, parecía un poco apresurado frente a lo que se estaba conversando. Luego logró destrabar algunos puntos. Anoche seguían algunas carreteras tomadas, especialmente en algunas zonas del norte del país, etcétera, lo que genera un gallito que se va a seguir dando. Todos sabemos la importancia y la fuerza que pueden tener los camioneros, y el gobierno sabe que debe enfrentarlos rápidamente. Esto de acudir, aunque le parezca absurdo y que lo haya dicho 20.000 veces antes que no lo va a usar, la Ley de Seguridad Interior del Estado es fundamental en situaciones como esta. Recordemos que el presidente Lagos la usó no solo con los camioneros, también lo usó con los microbuseros, y creo que en eso hay cierto apoyo, pero efectivamente abre un flanco muy fuerte de críticas que se manifestó durante todo el día de ayer contra el gobierno, contra la ministra, etcétera, y vamos a ver de qué manera eso se resuelve hoy respecto a los puntos que todavía siguen en conflicto. Sí, Alberto, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo tengo la impresión de que desde el punto de vista de cualquier protesta es un recurso político, ¿no? Y usar bien un recurso político es muy importante. Yo creo que los camioneros no lo hicieron bien. Jugaron demasiado pronto la ficha, envalentonados seguramente por un mes difícil del gobierno, creyeron que iban a mover. Y yo diría que el gobierno, sumando y restando, naturalmente el escenario sigue siendo complejo y todo, pero yo creo que sumando y restando esto hasta le hizo mejor que peor. O sea, más bien se vio al gremio de los camioneros ocupando una ficha que ya suena un poquitito reiterada y sin mucho peso. Y donde el gobierno finalmente logra destrabarlo en un tiempo que, sin ser inmediato ni mucho menos, es suficientemente rápido para que no escale la problemática. Y entonces me parece que, sumando y restando, el gobierno saca números azules en este conflicto, porque además hay una cosa que es la línea de tendencia, ¿no? Cuando tú vienes de estar muy complicado y resuelves algo, aunque sea de una manera que tal vez no era exactamente lo que tú querías, pero lo resuelves, bueno, resulta que venías de estar mal y estás un poco mejor, y por tanto eso ayuda. Y el paro de los camioneros es al revés, siempre tiene una energía tan potente, tan grande, que cualquier acto que finalmente termina en una solución confusa, donde no queda claro que hayan ganado políticamente, me parece que sencillamente es un arma muy mal utilizada. Creo que se equivocaron los camioneros en la jugada, y el gobierno, dentro de todo, logró sustentar una respuesta. Sí, fueron varias las federaciones y confederaciones de transportistas que no adhirieron a este paro.
Y yo tengo la impresión que este gallito de los camioneros, que viene dándose desde hace ya muchas décadas, cada cierto tiempo, puede agudizarse quizás en torno a esta potencial promesa de volver a reactivar los trenes que tiene el Ministerio de Transportes del presidente Boric. Pancho, ahí siempre hay una situación que los camioneros han visto con mucho recelo, esa competencia que son los trenes. Sí, bueno, esa es una de las cuestiones a largo plazo que más preocupa a los camioneros, pero hay otras inmediatas. Yo comparto en parte lo que dice Alberto. Yo creo que estos gallitos que se hacen, además sin saber todavía qué hay detrás, ¿no? Es decir, a qué se comprometió, por ejemplo, concretamente los delegados que estaban en la zona conversando previo a que la ministra diera el ultimátum, cómo se logró esa desmovilización en la zona más importante, donde estaba bloqueado aquí en la cuarta región. Creo que hay elementos que vamos a ir viendo, pero efectivamente es tan explosiva la situación y es tan fácil cortar el país, que en cualquier momento cualquier cosa puede generar una nueva chispa, y sabemos que es lo que está ocurriendo en la Araucanía con los camioneros que se sienten inseguros. Efectivamente en cualquier momento puede hacer que retomen con más fuerza, y ahí efectivamente sumarse los gremios que hoy no lo hicieron, especialmente los más grandes. Eso obliga al gobierno a no dejar de lado esta situación. Es decir, yo lo que veo es que hay una reacción posterior, y cuando deben adelantarse a estas situaciones. Me imagino que se estaban llevando adelante las conversaciones y las negociaciones y diálogos con los camioneros en la cocina, con los sectores gremiales que ahora no se sumaron, pero si no, esto puede ser complicado. Por ejemplo, hay síntomas que el gobierno debe atacar más rápidamente. Lo que ocurrió el otro día en el Totu de Talagante, por ejemplo, también obliga a ver qué puede pasar respecto a otros supermercados, centros comerciales. Grecia, en Peñalolén, el día lunes por la noche, fue una toma completa de barricada, 5 o 6. Es decir, hay cosas que están ocurriendo y que es mejor verlas antes para después decir, no lo vimos venir. Creo que efectivamente el gobierno debe anticiparse a estos hechos y no reaccionar a los mismos. Ya, para que eso suceda así, bueno, hay que tener información prontamente, porque tuviste lo que pasó con la ministra Siches, que ella fue muy honesta y sincera en decir que no tenía la información de Talagante, que la iba a pedir, cuando ya estaba, pero hace rato, en todos los medios, digamos. Sí, claro, era una noticia que había aparecido en las noticias de la noche, ¿no? Exacto. Por lo tanto, entonces cada evento tiene la potencialidad, Alberto, de transformarse en una especie de torneo definitorio sobre si es que vale o no vale la autoridad que está a cargo, digamos. Es que sí, yo creo que hay varias cosas. Primero es el hecho de la capacidad de los equipos de comprender cuáles son las informaciones que debe manejar y en qué magnitud los ministros, las ministras. Primero, una cosa fundamental, los equipos tienen que tener la calidad en un gobierno para comprender la importancia de cada tema. No puede ser que solo el ministro o la ministra tenga que estar diciendo qué cosa es lo importante, porque es imposible, dadas las agendas de los ministros, que eso acontezca. Entonces, y lo segundo es que yo creo que también el gobierno ha tenido una cierta predisposición a la vocería, a la comunicación. Y claro, es cierto que los gobiernos tienen que tener esa dimensión muy bien resuelta, pero creo que esa disposición tiene que cumplir dos requisitos. Uno es una línea política clara, que quede claro cuál es el punto que se quiere señalar, que se quiere decir. Porque si bien, por ejemplo, la vocera de gobierno lo hace muy bien formalmente, también ha dicho frases que me imagino que no tenía ganas de señalar, como el hecho de que había una especie de supervisión respecto a lo que estaba haciendo la ministra de Interior. Entonces esa situación no debió ocurrir, porque no se está diciendo un mensaje que el gobierno seguramente quiera dar en absoluto.
Y en segundo lugar, hay una cosa que es bien importante, es saber que en todo escenario de vocería, lo que tú estás planteando no va a ser lo único que va a estar, y por tanto tienes que tener claro que tienes que manejar un conjunto de agendas al mismo tiempo que pueden aparecer en ese instante. Y por de pronto aquellas cosas que están ocurriendo en prensa, en redes sociales, podrían aparecer con mucha facilidad. Entonces, a veces la predisposición a decir tenemos que comunicar X cosa no contempla que finalmente la noticia va a ser de Y cosa que no era nada de lo que se quería comunicar, sino que era una cosa que al contrario te genera algún ruido. Sí, y ahí Fernando, profesionalmente sabemos que muchas veces los equipos o no responden y dan a conocer su punto de vista cuando salen los voceros, o directamente permiten 2 o 3 preguntas que son conocidas con anticipación. Y aquí al gobierno yo creo que en el tema comunicacional le está faltando quizá esa malicia, ¿no? Esa malicia que generalmente tienen equipos con más fiato. De qué manera enfrentar, porque lo que tenemos hoy es una prensa efectivamente que pregunta todo lo que quiere. Ayer la pregunta que hace la periodista de La Tercera es una pregunta que generalmente no se hace, digamos, abierta cuando uno tiene fuentes o información que están circulando, no preguntas directamente, en este caso al presidente sobre fuentes o rumores que te hicieron llegar. Pero más allá de eso, y a mí, y esto lo quería decir, ¿no? Me da la impresión, hoy se cumplen aproximadamente 1 mes y medio, prácticamente justo desde que asumió el gobierno, y da la impresión de que este gobierno lleva años. ¿A qué me refiero con esto? Que en toda América Latina y el mundo, en general, los primeros 2, 3, 4, 5 meses, lo que hay es un gobierno que le recuerda a la gente lo que hizo el gobierno anterior. Y el gobierno anterior está precisamente todos los días en el candelero, o su presidente o sus ministros. Y acá tuvimos una desaparición del gobierno anterior como si no fuera responsable de absolutamente nada. El presidente Piñera prácticamente no es nombrado en los medios de comunicación. Y vemos cómo sus ministros además o colaboradores se van ubicando en puestos de la sociedad, en empresas, en clubes deportivos, asumiendo cargos en empresas privadas. Pero no hay desde el gobierno, y esto quizás tiene que ver con que este sector que está gobernando no sabe ser oficialismo y sí oposición, no hay desde el gobierno sacar al pizarrón permanentemente al otro gobierno para decir, bueno, llevamos 1 mes y medio, queremos hacer esto, nos estamos ocupando de las cosas, pero ojo, esto hizo esto, este otro ministro, esto pasó en este ministerio, el presidente Piñera le pasó esto. Es decir, desapareció el gobierno anterior, y creo como estrategia, eso no lo habíamos visto nunca en ninguna de las democracias de América Latina, por decir por poco, y tampoco democracia europea, donde también se lo saca al pizarrón permanentemente al gobierno saliente. Sí, ahora, yo estoy en parte de acuerdo contigo y en parte no. En la parte que estoy de acuerdo contigo en que todo aquello que sea relevante, que haya hecho el gobierno anterior y que esté en el centro de la noticia, obviamente me parece de que hay que traerlo a colación como corresponde. Pero hay que ser siempre, a mi modo de ver en términos comunicacionales, muy cuidadoso cuando tú empiezas a utilizar el pasado para intentar disimular tu performance. Completamente de acuerdo. Y eso, y por lo tanto, ahí hay un espacio que, por eso yo digo que la palabra clave para mí es que tú puedes hablar de cosas que sean relevantes respecto a los temas que estamos viviendo y que hayan sido incurridos durante el gobierno anterior, sin duda. Pero si es que eventualmente la gente percibe de que a cada cosa que pase tú vas a empezar a mirar para atrás al gobierno inmediatamente anterior y va a ser finalmente una especie de compensación política permanente, la gente rápidamente entiende de que realmente no hay respuesta para las conductas actuales. Exacto, eso hay que calibrarlo y lo va haciendo, pero yo te aseguro que ni el propio expresidente Piñera pensó que iba a tener una salida tan pacífica y tan fácil como la que ha tenido en este mes y medio. Alberto. Sí, y además hay fórmulas que
que son elegantes, que no tienen por qué ser de denuncia, que siempre es muy hostigoso y desagradable porque finalmente ya estás en el poder. Pero tú, por ejemplo, que yo creo que tiene que ver con el hecho de que se cometió el error de que muchos ministros, da la impresión, no llamaron a sus antecesores, no conversaron con sus antecesores, que es una cosa de rutina, que es normal. Da lo mismo el signo político. Llama a los antecesores para saber las agendas que estaban trabajando, las cosas en las cuales hay continuidad, saber más información eventualmente. Si no te la dieron la información, tú sabes que no te la dieron y que la puedes decir después. O sea, es un ejercicio de cobertura fundamental. Ese acto hace que finalmente no tengas la fórmula elegante, que es de señalar respecto a este problema. Nosotros el día 1 contactamos al ministro anterior y qué sé yo, conversamos y nos planteó sobre este tema que efectivamente habían tenido muchos problemas, estamos tratando de resolverlo, tenemos una visión distinta de ese gobierno, pero evidentemente la información la manejábamos y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para que no se repita lo que le pasó al gobierno anterior. Lo puedes hacer con toda elegancia, sin necesidad de pegar ningún golpe. Lo que no puede pasar es lo que terminó pasando con el Ministerio de Salud y con el de Educación, donde finalmente el contragolpe del anterior gobierno, que ni siquiera está en el poder, resulta que es muy eficaz y te sitúa en una situación problemática, donde el gobierno anterior no solamente no es el culpable de nada, sino que además es capaz de sacar al pizarrón al gobierno vigente. Eso, con un gobierno como el anterior, que no tiene los recursos políticos hoy día en la mano, como estar en el gobierno, es algo que efectivamente no debió haber pasado, y ahí hay un tema de cómo se hizo ese diseño político y comunicacional de gestionar estos primeros 50 días. Pancho. Sí, yo ahí coincido, es decir, acá tú tienes forma. La única sacada al pizarrón fue la que hizo Isquia Siches con la fallida comunicación en la Cámara de Diputados. Y eso te demuestra que no hay un manejo o no se trabajan los temas como corresponde. Es decir, si tú tienes una información como esa o crees tenerla, no la tiras en el diario lejano, en una entrevista X, y después vas a la Cámara de Diputados y la tiras de esa manera. Es decir, un gobierno que se maneja en términos de política interna y con un poquito más de malicia, prepara bien esa información y la convierte en un exocet o misil contra el anterior ministro del Interior. Pero esa fue la única. Y después lo que hemos tenido son incluso puras declaraciones, como dice Alberto, que en esos dos ministerios que nombraste, donde se ha reconocido que de alguna manera se actuó mal. En el ministro de Educación, que ha reconocido los errores que cometió respecto a cuando era oposición, y en Salud exactamente lo mismo, de todos los sectores y voceros de la concertación. Incluso vimos hace poco, o de la oposición, digamos, de entonces, vimos hace poco esta declaración respecto al ministro de Salud, Enrique París. Entonces, yo creo que efectivamente hay un manejo donde está muy ocupado de lo que está pasando, sigue el tema del diagnóstico, no hay estrategia respecto a cómo enfrentar a la actual oposición, y la oposición se hace un picnic en momentos en que además estamos avanzando en muchos temas. Está el tema del empleo mínimo, ¿no? El salario mínimo. Sí. Que es un logro y un acuerdo importante. Bueno, ahí hay un hecho comunicacional que el gobierno tiene que sacarle mucho lustre y no quedarse pegado en lo que pasó con Isquia Siches, en temas de menores respecto a que parlamentarios están de alguna manera golpeando al gobierno. Creo que ahí es donde está faltando eso que yo llamo malicia comunicacional. Mira, hay en términos comunicacionales a niveles de gobierno hay dos caminos paralelos que funcionan inmediatamente, que hay un cambio de gobierno. Por una parte, lo que hemos estado conversando, hay todavía un arrastre muy importante de lo que se deja por parte del gobierno anterior. Ahí hay implementación de políticas públicas, un montón de cosas que muchas de ellas, como ustedes han dicho, perfectamente pueden empezar a resolverse en términos de las nuevas autoridades, con una buena conversación permanente con las autoridades antiguas, independientemente del signo político
que ellas son. Esa es una materia. La segunda materia es una materia que tiene que ver con los hechos, actividades, sucesos imponderables del presente. Vas a tener siempre, en todo orden de cosas, hechos noticiosos todos los días que de alguna manera requieren opinión o una conducta del gobierno. Y la ciudadanía en general te mira las dos partes, y te mira las dos situaciones. Tienes un proyecto y por lo tanto pretendes sacar una serie de políticas públicas y simultáneamente todavía tienes un rezago de deuda dejada por el gobierno anterior en una serie de cosas. Pero, y yo en eso concuerdo contigo, Pancho, cuando tú logras algo que parecía tremendamente difícil y por lo tanto es un atisbo de una situación nueva, como por ejemplo lo del salario mínimo, que es una de tus primeras cosas que salen, eso debiera tener no solamente una importancia comunicacional mayor, sino que debiera ser comunicado porque la gente tiene que saber dónde están los beneficios de las medidas que se toman. Normalmente, cuando algo pasa en términos de política pública, la implementación de esa política pública te diluye de alguna manera el impacto o el entusiasmo del anuncio de que se creó. Porque se hace más tardíamente y hay tiempo de espera y cosas. Entonces hay que generar la comunicación positiva, la comunicación que se entienda lo que está pasando en el momento en que hay entusiasmo por la realización de la medida, no después. Sí, no todo es comunicación, pero todo es comunicación. un poco, sí, un poco. Y créeme que es difícil, no es una cosa fácil, porque tú tienes esta otra cosa, Alberto, que son lo que podríamos llamar los sucesos de baja probabilidad y alto impacto, los imponderables que pasan. Estás lleno de ellos, no solamente porque suceden algunos en términos naturales, como las crisis o los cataclismos o los terremotos o las lluvias, lo que sea, pero también están porque te las inducen. Hay oposiciones que inducen, que fabrican determinados hechos para testear al gobierno de turno, digamos. Claro, ¿sabes lo que pasa? Como el paro camionero. En el fondo hay un fenómeno o una práctica de gestión política que es muy importante, que la podríamos llamar una cierta radiación de fondo, ¿no? O sea, todo gobierno, todo proyecto político tiene que estar, cuando está en latencia, tiene que estar con una presencia de algún nivel. Obviamente no está, cuando está lanzando un proyecto está altisonante, cuando está discutiendo está altisonante. No tiene por qué estar altisonante, por supuesto, de hecho no tiene que estar altisonante, pero tiene que estar siempre con una presencia que sea en consonancia con su proyecto político. Yo creo que el problema que se produce es cuando tú ves que esa consonancia no está funcionando y por tanto esa energía de base está dañada, es mucho más baja de la que debiera ser, y por tanto cuando llega un evento de baja probabilidad pero muy, muy riesgoso, te encuentras sin muro de contención. Te encuentras sin fuerza. ¿A qué me refiero con una disonancia? O sea, cuando se llena de rumores de conflictos internos entre la ministra Vallejo y la ministra Siche, eso es una disonancia. No sirve para construir esa energía de base en el gobierno como un cuerpo unitario que está trabajando simplemente. Cuando se ve que la Defensoría de la Niñez a través de Twitter tiene que empezar a decir, oye, estamos preocupados de que la convención y el mundo relacionado con el gobierno no está poniendo el tema en agenda y está recibiendo el apoyo de otros sectores, que es súper disonante respecto a la historia política reciente de la Defensoría. Uno dice, bueno, ahí esos muros de contención se empiezan a debilitar. Entonces, cuando llegan los problemas, el muro de contención no está fuerte. Ese es un asunto que en el fondo el gobierno tiene que evitar, porque eso muchas veces, claro, uno habla mucho de los errores no forzados, pero estos son cosas más pequeñas que un error no forzado,
donde tú no pierdes el punto, pero tú empezaste a jugar para seguir con el tenis, empezaste a jugar todo el rato ya con slice y con una pelota lenta, débil, con el bote muy cercano a la red, y por lo tanto estás expuesto a un ataque. Además, Alberto, yo creo que Chile es un país relativamente previsible en muchos aspectos. Y en un 90%, si uno construye escenarios, puede anticiparse a los mismos o por lo menos generar o tener el plan frente a determinada contingencia. Y hoy las contingencias para este gobierno están muy claras, de dónde vienen, de dónde pueden provenir y las características que pueden tener. Yo creo que en esa construcción de escenario, prepararse para ello, bueno, siempre estarán los imponderables, pero efectivamente podría salir jugando mejor de lo que hace frente a situaciones. Vamos a lo que le pasó al gobierno anterior, ¿no? Alfredo Moreno va a la Araucanía, viene el caso Catrillanca y se desmorona toda una intención. Bueno, ante esos escenarios hay que tener una respuesta más inmediata. Hay otros que efectivamente son de tal magnitud, como fue ese incluso, que no lo vas a poder resolver. Pero para todo lo demás, Chile sigue siendo un país previsible al cual puedes proyectar y dibujar. Bueno, muchas gracias Alberto Mayol y Francisco Martorell. Nos encontramos el próximo miércoles. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo grande. Cuídense. Chao, chao.